Muy buenas a todos. Hoy en Los Interraciales presentamos el capítulo de Charrúas Invisibles por Agustín Salinas y Felipe Londoño. Agustín, ¿vos te acordás de los charrúas? No, la verdad es que no. En serio, ¿vos no te acordás de pronto ahí en el colegio un día que nos contaron sobre una comunidad indígena que vivía como en el sur de Brasil, en toda la parte de Uruguay y como en el norte de Argentina? Estoy empezando como a recordar. En serio, ellos son muy reconocidos por vivir cerca de los ríos. ¿Vos no te acordás de pronto de ellos que hicimos un trabajo respecto a su población y sus creencias? Esos son los que están casi extintos. Sí, Agustín, esos mismos. Pero primero, adentrémonos un poco más en su historia y sus características. Los charrúas eran muy reconocidos por vivir cerca de los ríos, más que todo por las corrientes de los ríos de Brasil, las provincias argentinas de Entre Ríos y muy cercanos del río de Uruguay. Tiene todo el sentido, ya que yo había escuchado que ellos eran como que tenían, su cosmovisión era basada mucho en todo esto de la naturaleza, los animales, los ríos. Entonces tiene todo el sentido de que ellos siempre estén como por esos sitios. Sí, de hecho en su cosmovisión tenían un mundo de los espíritus que básicamente se trataba de todos esos espíritus que habían muerto en el campo y que no habían encontrado paz. Cada que uno pasaba cerca de los ríos o estaba en la selva, se podía encontrar con estos espíritus, y estos espíritus representaban a todas esas almas muertas que estaban desesperadas por ir al más allá. Yo había escuchado algo así, de que ellos se comunicaban por los sonidos de la naturaleza, por las corrientes del río, y que en realidad eran almas angustiadas y que su sonido era como un significado de que querían ser liberadas. Además, Agustín, yo también he escuchado de que estos espíritus no afectaban a la gente buena, solamente a esas personas malvadas y con malas intenciones. Ahí es cuando entraban los espíritus y los molestaban a ellos y se adentraban en ellos y generaban cierta incomodidad. Sí, es que la misión de esas almas o de esos espíritus era acabar con las personas, con la naturaleza y en sí como consigo mismos, ya que son espíritus como que no están en pena, sino llenos de odio y buscan como la destrucción de todo. Agustín, bueno, ya dejando atrás todo esto de la cosmovisión y de cómo ellos entendían el mundo, ¿por qué no saltamos ahora a un sector también muy importante que es fundamental para analizar estas comunidades indígenas, como lo es la economía? Agustín, ¿vos conoces algo de la economía de los charrúas? A mí en la clase me habían dicho algo de ellos, y es que ellos están basados como en un sistema donde la mujer educa a los niños, hace los quehaceres, todas esas cosas, y el hombre siempre tiene que ir a buscar el alimento, el cobijo y todo ese tipo de cosas. Entonces el hombre se enfoca más como en la casa, en la creación de armas y todo ese tipo de cosas, y mientras la mujer, como que el objetivo de la mujer es quedarse en la casa y cuidar de los hijos y siempre como mantener todo limpio y todo cuidado, por decirlo así. Agustín, ahí para añadir algo que yo creo entender es que los charrúas también dejaban también que cuando sus hijos ya tenían como cierta edad, las mujeres las terminaba de criar la mamá para terminarles de enseñar todo lo de la casa y todas las funciones de cómo cuidar una familia. Y cuando los pelados ya estaban como en la adolescencia, se iban con el papá y tenían todas las experiencias de caza, de pesca e incluso de cultivación y pues todos los procesos de alimentación. Por otro lado, Agustín, yo también he escuchado que los charrúas son muy fuertes o eran muy fuertes en la construcción de artesanías, pero ¿vos sabes qué tipo de artesanías eran? Lo que ellos fabricaban normalmente eran raspadores,
morteros, hachas de mano, sierras, cuchillos, punzones. O sea, normalmente eran cosas para casa, pero también para la agricultura. Entonces, de manera que ellos, o sea, sí, esos eran como sus dos enfoques, la agricultura y la caza. Entonces, de manera que sacaban muchos recursos. Otra cosa aquí que pasa con esta comunidad es que la materia prima era muy abundante en toda la cuenca del río de Uruguay. Entonces ellos, por esa misma razón, es que era muy importante la agricultura y la caza, ya que había mucha materia prima en estos, como por estos lugares. Claro, Agustín, hay que tener en cuenta que para la agricultura y para tener unos animales es muy importante estar cerca de los ríos debido a que se necesitan hidratar, ¿cierto? Los cultivos también es fundamental estar cerca del agua y lo que vos decís de la materia prima es excelente porque de los ríos se logra una extracción de materia prima como lo son las piedras y muchos minerales que eran utilizados para fabricar precisamente todos estos implementos de caza. Sí, Felipe, pero hay algo que me parece muy curioso. Si ellos estaban al lado de los ríos, tenían mucha población, eran muy fuertes en agricultura y en caza, ¿por qué en ese momento están casi totalmente extintos? Agustín, hay un factor muy importante que sucedió en la historia de esta comunidad indígena, que fue lo de la colonización de América. Cuando llegaron los españoles aquí a América, no solamente a Colombia, ellos también llegaron allá a Uruguay, al sur del Brasil, al norte de Argentina. Allá habían diferentes pueblos, dentro de los que se encontraban también los yaros y los chanaes. Todos estos grupitos estaban solos y cuando se fueron viendo diezmados por la colonización, ellos se terminaron uniendo y llegaron todos a ser los charrúas. Pero lo que vos decís es una pregunta muy importante. ¿Por qué ellos en este momento son prácticamente irreconocibles allá en Uruguay? Porque allá en Uruguay prácticamente vos no puedes ver un indígena. Pues por diferentes procesos que se han desarrollado no solo en Uruguay, sino que en todo el continente, en los que se encuentran unas formas de negación que hacen parte de una filosofía de un autor portugués que es Bonaventura dos Santos. En esta él explica lo del desplazamiento territorial, la invisibilización y estigmatización de estas comunidades, la aculturación forzada y la negación a la diversidad de saberes. ¿Qué se refiere todo esto? Gracias a estos métodos o a estos sucesos se han generado unas consecuencias en general en toda América, que básicamente todas estas comunidades indígenas después de la colonización fueron desplazadas de su territorio, fueron invisibilizadas porque ya la gente prefería y sentía que los españoles, los europeos eran mejor que su comunidad nativa. La estigmatización es un proceso que se desarrolla y lo ha estudiado las ciencias sociales, que es cómo se perciben los indígenas en los pueblos, en las comunidades, cómo la gente percibe a los indígenas, ¿cierto? Que eso es que lamentablemente es algo muy triste. La culturización forzada es básicamente lo de que los europeos, que los americanos sentimos que los europeos son mejores y realmente no tenemos nada que envidiarles. Pero Agustín, ¿vos sabés cómo todo esto puede influir en los derechos humanos? Bueno, y es que ahora con la creación de los derechos humanos, en realidad nos hemos dado cuenta que muchos derechos se llegaron a violar para los indígenas, como puede ser el derecho a la vida, ya que cuando los españoles o los americanos querían hacer como toda esta como la conquista, en realidad lo que querían hacer era incrementar a esta población su historia, por decir así, o sus costumbres, su cultura en realidad, quitando totalmente y deshonrando, por decir así, la cultura indígena. Y cuando un indígena no aceptaba como esto, le quitaban la vida o... Sí. Ahora, el derecho a la tierra.
Este es muy obvio ya que los españoles americanos vinieron aquí para quitar las tierras a los indígenas, quedando casi como, por decir, esclavos de ellos. Y sí, entonces aquí quitan todo lo que era propio de los indígenas y se lo quedaron para ellos, violando el derecho a la tierra. Ahora el más importante, que es el derecho a la identidad cultural. Como ya había dicho, los colonizadores llegaron con la idea de poder meter toda su cultura, religión, lengua, creencias, todo. Y a las personas que se negaban, lo que hacían eran como pegarles, violentarlos y hasta matarlos. Entonces aquí es cuando se pierde como la identidad de todas estas personas, y ahora es muy escaso encontrar a este grupo indígena. Y otra de las cosas que ocurre de por qué ellos ya casi que no existen, es porque este grupo indígena fue uno de los que más luchó contra la colonización. Y lo que ocurre aquí es que como los españoles tenían más armamento, más personas, más fuerza, como más tecnología, eh, ellos tenían como muchas victorias. Entonces, con tantas peleas que se hicieron, de a poquito se fueron menorando las personas, mayormente los indígenas que luchaban, y así hasta casi como la destrucción. Oh, muchas gracias, Agustín. Me encantó cómo hiciste la relación de la aculturación forzada relacionándola con un derecho. Bueno, finalmente queremos concluir, Agustín y yo, con una reflexión. Hoy en día, aunque la gran mayoría de la cultura charrúa ha desaparecido como un grupo étnico independiente, existen comunidades que se consideran descendientes de los charrúas y hay esfuerzos por recuperar y preservar su legado cultural. Esta conclusión llegamos a ella gracias a diferentes fuentes que encontramos del gobierno de Uruguay y de diferentes asociaciones que buscan preservar la cultura indígena en Uruguay, porque como ya les habíamos mencionado, ya está prácticamente extinta, al igual que en Argentina. En Brasil todavía se conserva un poquito más por sus grandes territorios en la Amazonía, que todavía hay muchas comunidades indígenas. Bueno, yo creo que esto fue todo. Nos vemos en el próximo episodio. Agustín, despedite, ve. Estén pendientes.